hoy de la Iglesia Católica, pues sabéis que recientemente el diario El País pues abrió un espacio donde pues se podían presentar las denuncias, etcétera, etcétera, y posiblemente, ahora Juanjo Tamayo nos comentará, pues haya pegado un cierto acelerón en el ámbito de España. O es cierto que en cualquier ámbito donde discutíamos pues qué pasa en España durante tantos años del franquismo, etcétera, etcétera, cómo es posible que en otros países, pues Irlanda, pues Alemania, Francia, diferentes países, Chile recientemente, tal, pues ha habido denuncias, ha habido petición de perdón por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, y aquí en España os parece como si no hubiera pasado nada, casos aislados, etcétera, etcétera, ¿no? Y posiblemente, y eso supongo que profundizará pues Tamayo en ello, pues el tema del franquismo, el temor, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que aquí en España, pues hace años, estaba mirando, recordando, desde el 2002, el libro de Pepe Rodríguez, el de Pederastia en la Iglesia Católica, y es cierto que denuncias ha habido en diferentes ocasiones, pero la repercusión que posiblemente está teniendo pues en la actualidad, ya veremos si el papel del Papa acelera o no ese proceso, pero la jerarquía católica, hace unos días solamente veis que uno de los portavoces pues decía que esto es un problema que afecta a toda la sociedad, que no hay por qué implicar en exclusiva a la Iglesia Católica, es una forma de deformar, etcétera, etcétera. No quiero decir que aquí pues hay un problema serio. Recientemente yo creo que es un avance, se ha contemplado la no prescripción inmediata de los delitos, sino que se da un margen, ahora lo comentará, de una serie de años amplia, porque es ciertamente uno de los aspectos que afecta al hecho de que no se hayan presentado denuncias, pues el pudor, el miedo, la represión, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que los temas que se van a tratar hoy en la tertulia son de bastante interés y calado. Quienes no hayan venido a estas tertulias, a colocar las mesas en vez de la forma habitual de la conferencia, es para que así haya una mayor participación. El miedo escénico a intervenir aquí yo creo que se pierde. Y bueno, sin más, voy a hacer una presentación muy breve, porque si no podíamos estar media hora presentando el currículum de Juan José Tamayo. Bueno, indicaros que él pues es teólogo, es licenciado en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, es doctor en teología por la de Salamanca, es licenciado y doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, dirige la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, ahora mismo es profesor y emérito de la Carlos III, es el fundador y secretario de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, tiene innumerables publicaciones relacionadas con temas de teología de la liberación, el papel de las religiones, la democracia en el ámbito de la Iglesia Católica, el papel de las mujeres, el Islam, bueno, una lista amplia. Si alguien tiene interés, como está además en la Wikipedia, pues luego le podemos dar una información detallada. Recientemente, además de ya cuando estábamos previsto, en El País el 5 de enero publicó un artículo que se llama Pederastia patriarcal, patriarcado homófobo. Tenía una especie de anuncio de lo que era el artículo, que yo creo que es bastante significativo. El silencio episcopal ante las agresiones sexuales de sacerdotes durante 40 años contrasta con su locuacidad contra el colectivo LGTBI. Bueno, sin más, antes de darle la palabra, comentaros que Juan José Tamayo ha traído aquí dos libros que están dirigidos o hechos por él. Uno es el de Religión, Género y Violencia, con diferentes artículos, que ya es por la segunda edición, y otro, Ha muerto la utopía, entre interrogaciones, triunfan las distopías, 15 euros cada uno de ellos. Si tenéis interés, y a través de terminar el acto, pues ya lo vemos. Sin más, y agradeciendo vuestra presencia de nuevo, y a Juan José Tamayo, cuando quieras comenzamos. Por favor, los teléfonos silenciados, que se me ha olvidado. Juanjo, buenas tardes, tengáis todas y todos. Y lo único que me preocupa de esta conferencia es que coincide con el discurso
del presidente del Partido Popular, que va a ser presidente de la Junta de Andalucía, y por eso no voy a poner ninguna referencia en mi currículum, ya que, bueno, pues yo creo que es un momento de especial tristeza, y mañana lo vamos a comprobar cómo se va a producir un retroceso de décadas y más décadas en nuestro país. Lo primero, muchas gracias por invitarme. No había venido a esta tertulia nunca, incluso tenía la idea de que se celebraba en Tirso de Molina, fijaos lo atrasado que estoy, pero en cualquier caso pues tengo una relación muy estrecha con muchos amigos y amigas de Europa Laica. Soy muy amigo de Paco Delgado, con el que me encuentro con relativa frecuencia y con el que estoy en plena sintonía. Y más cercano a mí ahora mismo pues es Juanjo Picó, compartimos los mismos nombres, y habréis observado que en la presentación se ha dicho que soy licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por la Universidad de Salamanca, la Pontificia de Salamanca. Fijaos que eso es más bien un demérito para venir a hablar aquí, porque, claro, fíjense ustedes que tengo dos tiaras sobre mi cabeza, ¿no? La Pontificia de Comillas y la Pontificia de Salamanca, pero yo creo que salvo la calva no me ha quedado otra referencia, otra indicación negativa en relación con esto. Se me ha olvidado decir que tienes una gran relación con la jerarquía católica, precisamente, con lo cual, bueno, eso... Y bueno, pues por eso quiero deciros que me siento muy a gusto con todas vosotras y vosotras y en plena sintonía, ya que el trabajo que venís realizando, tanto en información a través del observatorio, que lo leo todas las mañanas, y por mucho que uno madrugue, siempre ha madrugado antes más el director, no sé cómo se las arregla, y además me entero con relativa frecuencia de mis publicaciones porque él es el que las publica, y si no fuera por él, acaso ni sabía que se habían publicado. Bueno, pues lo primero que quiero deciros es que los sábados, me parece, o los domingos, hay un programa en la SER que se llama Nadie sabe nada, pero yo creo que en este caso todas y todos sabemos todo y más de este tema. Por tanto, pues es un desafío para mí que yo pueda aportaros algo nuevo, todo lo contrario, voy a ofreceros algunas líneas de reflexión para que luego entremos en un debate y profundicemos sobre el tema, ¿no? La primera idea es la del título de un artículo que me pidió El País el 16 de agosto y que titulamos La pederastia, cáncer con metástasis. Claro, yo realmente sé lo que es la experiencia del cáncer con metástasis en el entorno familiar y sé el sufrimiento que eso supone, ¿no? Y por eso precisamente cité y titulé el artículo de esta manera: cáncer con metástasis. ¿Por qué? Pues primero porque alcanza a todo el cuerpo eclesiástico. Distingo entre eclesial y eclesiástico. Eclesial es la comunidad de creyentes que nada tiene que ver con este asunto. Eclesiástico es la organización jerárquico-piramidal patriarcal de la Iglesia Católica, que es la que está implicada de manera directa en el asunto de la pederastia. Y ahí sí que lo que más nos ha sorprendido a todas y a todos, tanto de dentro como de fuera, es que es un fenómeno que se produce desde las cúpulas de la jerarquía católica hasta el clero, diríamos, de más bajo nivel. Claro, fíjense que tenemos cardenales, ahora mismo se está procesando, va a ser expulsado el cardenal de Washington, me parece, precisamente porque abusó de niños en la época en que era prefecto del seminario, pero claro, después fue obispo, arzobispo, cardenal, o el caso, por ejemplo, del cardenal Penn, ¿no?, que fue el ministro de Economía del Vaticano,
que tuvo que ser cesado e ir a Australia a declarar ante un tribunal precisamente por ese comportamiento también pederástico de su parte y cómplice por no haberlo denunciado. Pero claro, luego está todo el mundo clerical, el mundo de las congregaciones religiosas, y claro, desde profesores de seminario, formadores, profesores de colegios religiosos, educadores y maestros de novicios, pero muy curioso, y hay que tener en cuenta este dato. Generalmente los fenómenos de pederastia se dan en las congregaciones religiosas masculinas. No digo que no haya casos en las congregaciones religiosas femeninas, pero ¿qué revela esto? Pues que es la estructura patriarcal y las instituciones patriarcales las que más fomentan este tipo de crímenes tan horrendos. Y además se dan en todos los espacios religiosos, no hay ninguno que quede libre, en los obispados, los seminarios, los noviciados, los colegios religiosos, incluso, como sucede en el barrio donde yo vivo, que es la ciudad de los periodistas, en el barrio del Pilar, pues hasta un profesor de un colegio de Valdeluz, me parece que se llama, pues profesor de música, pues que abusaba y se comportaba incluso en las propias aulas. Con lo cual, realmente creo que la afirmación de que se trata de un cáncer con metástasis, pues está bien justificada. Claro, todo esto, ¿qué es lo que supone? Pues que desmonta esa imagen ideal que se ha tenido en diferentes sectores y de una manera especial en España sobre la figura del sacerdote. Y me permito leer un texto del artículo que os digo del País de 16 de agosto. Dice: quienes se presentaban como modelos de entrega en los demás se entregaron, sí, pero a crímenes contra personas indefensas. Quienes se consideraban expertos en educación utilizaron su supuesta excelencia educativa para abusar de los niños, preadolescentes y adolescentes que los padres y las madres ponían en sus manos confiadamente. Esto yo creo que es lo más terrible. ¿Cómo se puede apropiarse o aprovechar la confianza de los padres y de las madres para cometer todo este tipo de abusos? Quienes decían ejercer la guía de las almas para llevarlas al cielo por el camino de la salvación se dedicaban a mancillar sus cuerpos, anular sus mentes y pervertir sus conciencias. Fíjense las tres afirmaciones que hago con toda rotundidad, ¿no? Estos guías de las almas, ¿ya? Saben que el sacerdote era definido como pastor de almas, pastor de almas para llevar a los fieles a las almas puras e incontaminadas al cielo directamente, pasando por la tierra como por brasas, ¿no? a uña de caballo. Y sin embargo, utilizaron toda esa imagen para las tres cosas: mancillar sus cuerpos, anular sus mentes y pervertir sus conciencias. Y acaso tendría que añadir otra característica más, y es destruir psicológicamente, en algunos casos de por vida, a generaciones y más generaciones de muchachos, de jóvenes, de chicos y de chicas que pasaron por esos colegios o que pasaron por esas parroquias. Imagínense ustedes esta escena, ¿no? Los padres que llevan a los niños y a las niñas para las catequesis de primera comunión, con toda la ingenuidad, con todo el buen sentido, y que ahí es donde se producen estos terribles crímenes. O imagínense, como en mi caso, que mis padres consideraron que querían que yo tuviera una buena formación y me llevaron a lo que entonces era la Universidad de los Pobres, que era un seminario. El seminario, yo estudié en un seminario, se llamaba Seminario Conciliar de San José,
en Palencia, ¿no? Y cuando yo digo que estudié en un seminario conciliar, me dicen, qué suerte tuviste, que estudiaste en un seminario creyendo que era el Concilio Vaticano II. Pero digo, no, estudié en un seminario conciliar del Concilio de Trento, que es bastante diferente. Pero imagínense ustedes esta escena, ¿no? Yo no fui objeto de pederastia, pero lo podía haber sido, que mis padres, con toda la buena intención, con el deseo de que su hijo se formara culturalmente y que avanzara pues lo que ellos no habían avanzado, porque mi padre dejó la escuela con 10 años y mi madre pues no era precisamente una mujer con una buena formación, ¿no? Y que de buenas a primeras durante 6, 8 o 10 años el superior, el profesor, estuviera abusando de mí. Realmente es lo más dramático que yo creo que puede suceder en la Iglesia Católica, y lo ha sido durante muchas décadas. Se habla de los últimos 70 años, ¿no? Y lo ha sido en todo el mundo. Como decías tú muy bien, no has citado, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene diócesis que se han arruinado porque antes de que se diera a conocer a través de los medios de comunicación, resolvían los temas sin necesidad de ir a juicio, dándole plata y plata y plata a los padres, ¿no? Para no denunciar, ¿no? Y por eso es lo terrible y la gran contradicción, ¿no? Estas personas dechadas de virtudes, expertas en educación, con un grado de orientación religiosa, la mejor intención en aquella época en la que yo estudié, en los años 50, pues llevar a las almas al cielo, pues era uno de los objetivos fundamentales, ¿no? En ese entorno nacional católico, ¿no? Esa sería como la primera reflexión que yo quería hacer, ¿no? La pederastia como además una práctica cotidiana. Ya no es que fuera algo excepcional, ya no es que fuera pues algo accidental, ¿no? Sino que era algo generalizado. E imagínense ustedes, yo claro, cada vez que lo pienso, como viví en un seminario 12 años, pues me imagino esta escena, ¿no? De los profesores, los superiores, los formadores que abusaban permanentemente de los niños, de los chicos, de los seminaristas, y sin ningún tipo de contradicción ni conciencia de pecado alguno, pues celebraban la misa, consagraban el cuerpo y la sangre de Cristo. Es terrible, es algo. Esto se me ocurre en este momento, no lo tenía preparado, ¿no? Pero es que me parece que es una de las mayores agresiones, ya no solamente contra los niños y niñas indefensos, sino uno de los mayores, diríamos, comportamientos contrarios a lo que es un proyecto religioso o un proyecto humanista. Es decir, yo que salí bien formado del seminario en humanidades, me digo ahora, ¿cómo es posible que estas personas nos formaran en una educación humanista y al mismo tiempo estuvieran destruyendo la vida de unos muchachos que iban por el camino pues que creían que era el correcto? La segunda reflexión que me gustaría hacer es: conocía el Vaticano y conocían las curias diocesanas tan perversas prácticas. Claro, porque ahí está el problema. Ahora todo el mundo echa balones fuera y dice, yo no lo sabía. Cuando llaman, por ejemplo, al cardenal de Lyon, que habéis visto en los periódicos que está siendo juzgado, pues dice, yo no lo sabía. Pero ¿cómo no lo va a saber si esos informes llegaban a las diócesis y las diócesis lo mandaban al Vaticano? Tenían una información precisa, era la mejor fuente de información. Y por eso no hay excusas, claro, todo lo contrario, ¿no? Claro, en el fondo, ¿por qué? Pues porque muchos de ellos estaban implicados en ese tipo de comportamientos y en esas agresiones tan terribles. Pero además es que sucedía otro fenómeno todavía más hiriente, ¿no? Si alguien se atrevía a
presentar una denuncia, lo primero que hacían era decir que mentía. Lo segundo, amenazarle con expulsarle del seminario o con penas que podían llegar hasta la excomunión. Es decir, mira, como se te ocurre hablar, te excomulgamos, ¿no? Y claro, todo eso pues genera una situación o una actitud de permisividad, una atmósfera de oscurantismo, un ambiente de complicidad, pero complicidad con los propios pederastas. Claro, al ser cómplices los dirigentes religiosos superiores de los pederastas, ¿qué estaban haciendo? Eximían de la culpa, hablemos en este caso del pecado, porque es un tema religioso, eximían del pecado a los pederastas y trasladaban esa responsabilidad o esa culpabilidad a las víctimas, ¿no? Claro, y como tenían que obedecer, porque la virtud por excelencia era la obediencia, como tenían que obedecer, cualquier pecado contra la obediencia, pues sabían que podía ser castigado, ¿no? Porque era traicionar el silencio al que se habían comprometido con las autoridades religiosas. Y claro, la imagen del sacerdote o el del religioso en ese momento, pues era una imagen sagrada, ¿no? Por eso yo hablaría de que el fenómeno de la pederastia clerical es un fenómeno de pederastia de masculinidades sagradas. Una feminista norteamericana muy prestigiosa, aquí en España es poco conocida, incluso yo creo que no se ha publicado ningún libro suyo, que se llamaba, murió hace 6 o 7 años, Mary Daly, decía: si Dios es varón, el varón es Dios. Fíjense qué afirmación. Y eso me ha dado a mí pie, ¿para qué? Para hacer una formulación que poco más o menos es la siguiente, ¿no? Los sacerdotes, los religiosos, son personas sagradas porque reciben la autoridad y la representación de Dios. Claro, ellos se consideran los verdaderos y únicos representantes de Dios, y en ese sentido desobedecer a un representante de Dios era como desobedecer a Dios. Pues esta es la segunda reflexión. Era perfecta y sobradamente conocido, y por conocido y por no solucionarlo es por lo que se generaba esta esfera o esta zona de complicidad y de, diríamos incluso, de reconocimiento de que eso eran prácticas correctas. Hace unos meses estuve en los Estados Unidos en unas conferencias en Los Ángeles y bueno, pues comuniqué a una española delegada de educación religiosa en una diócesis, no me acuerdo qué diócesis, sí, era de Los Ángeles cuando yo la conocí, y le dije: mira, estoy por aquí, si quieres nos vemos. Efectivamente, llega a verme y le planteo el tema de Mahony, que fue el cardenal de Los Ángeles, que fue también denunciado, y creo que incluso en el último cónclave no pudo participar para elegir al Papa porque, bueno, pues parece ser que fue excluido. Y le digo, no digo el nombre, digo: pero ¿qué te parece Mahony? ¿Hasta dónde pudo llegar? Me dice: pero Juanjo, si eso lo hacían todos los obispos y la pederastia era un fenómeno totalmente extendido, ¿por qué se van a ensañar con Mahony cuando eso era lo normal? O sea, que se llega a una situación de normalización, lo cual, claro, o si quieren ustedes, de naturalización. Claro, pues todo esto, lógicamente, genera un clima en el que la perversión es absoluta y la permisividad no tiene ningún tipo de límites ni de sanción. Y leo otro párrafo del artículo que creo que da en el clavo. Dice: no importaba la pérdida de la dignidad de las víctimas, ni las lesiones físicas, psíquicas y mentales, con las que tenían que convivir de por vida. No había acto de contrición alguno, ni arrepentimiento, ni propósito de la enmienda. Fíjense
no sé si recuerdan quienes se formaron en la religión, cuáles eran las condiciones para que realmente se perdonaran los pecados, ¿no? Bueno, pues eran todos estos, ¿no? Primero, decir los pecados al confesor, pero se ve que como no había conciencia de pecado, esto no se confesaba, ¿no? Contrición de corazón, arrepentimiento y propósito de la enmienda. Y lo peor, no había tampoco reparación de los daños causados, como tampoco rehabilitación, y menos todavía, y eso es lo más terrible, no había compasión. El concepto compasión no es el apiadarse y darle pena a una persona que está pasándolo mal, sino el concepto compasión es ponerse en el lado del otro y compartir alegrías, pero también tristezas, situaciones dramáticas y problemas, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ahí yo creo que nos encontramos con una de las mayores perversiones de la propia religión, ¿no? Luego, por otra parte, me gustaría destacar algo que indicaba al principio, ¿no? Que la mayoría de los casos de pederastia los produjeron en instituciones religiosas dirigidas por varones. Dato importante, ahora que estamos precisamente muy cerca de la gran manifestación que se está produciendo. Yo he pasado previamente por la Puerta del Sol, he llegado con un poco de tiempo pues para expresar también mi solidaridad y así pues compaginar la respuesta a vosotros y vosotras y también la solidaridad con la gente que ahí está reunida, ¿no? Bueno, pues eran esto, seminarios, noviciados, colegios de religiosos y en congregaciones femeninas se daba también ese fenómeno, pero por parte de los confesores, de los padres espirituales, de los capellanes. O sea que no es que en las congregaciones religiosas femeninas no se dieran estos fenómenos, pero sí se daban precisamente no por las religiosas en sí, sino por los propios dirigentes religiosos, que todos ellos tenían que ser varones, ¿no? Y que acosaban sexualmente a las religiosas, ¿no? Y por eso de aquí yo saco una conclusión que la podemos discutir. Veréis cómo para mí la clave del patriarcado explica muchos fenómenos, ¿no? Y en buena medida también ¿no? Todos estos actos sexualmente violentos demuestran, comillas, que el patriarcado religioso recurre a las agresiones sexuales para demostrar su poder omnímodo en las religiones y, en el caso que nos ocupa, sobre las personas más vulnerables. ¿Qué pasa en España? Unas palabras sobre el caso de España, que me parece que es el que más nos afecta, no porque lo demás no nos afecte, sino porque lo tenemos más cerca y porque nos indigna más, o al menos a mí me tienen las 24 horas del día indignados, ¿no? Y eso que libero la indignación cuando me llaman por teléfono en los medios en la radio, en la televisión, o cuando escribo pues sujeto, verbo y predicado, complemento directo, indirecto y circunstancial, y me sale un artículo bien o mal. ¿Qué pasa en España? Pues pasa lo siguiente, que de alguna manera tú lo indicaste al principio. Claro, como estaba el fenómeno tan extendido por todas las iglesias del mundo mundial, y aquí no aparecía un solo caso, o los casos eran pues muy especiales, pues decían los obispos, no, nosotros seguimos siendo la reserva espiritual de Occidente. Nuestra formación en los seminarios no dejó nada que desear. Aquí los comportamientos fueron de respeto a la integridad física de nuestros estudiantes, seminaristas, novicios, etcétera, etcétera. Pero mira por dónde empiezan a surgir los casos. Y hay una especie en este tema del Me Too, el Me Too de la pederastia, que yo llamo, ¿no? Y eso, fíjense ustedes, que no se debe a que descubran el fenómeno las instituciones religiosas o los medios de comunicación de las religiones, en este caso de la Iglesia Católica, sino que son medios laicos. El caso, pues diríamos, más ejemplar
desde el punto de vista positivo es el del país, ¿no? O el de algunas instituciones que han abierto espacios para las denuncias, ¿no? ¿Y qué hacen los obispos cuando empiezan a salir todos estos casos? Pues echar balones fuera y responsabilizar a otros sectores para que se relativice la importancia y la trascendencia del fenómeno en la Iglesia Católica. Y he tomado unas referencias de figuras relevantes que demuestran esa especie de no tener en cuenta, no considerar la importancia. Por ejemplo, ya el año 2007, el nuncio del Papa en España, Monseñor Manuel Monteiro, decía que la aparición todos los días en primera página en ciertos medios de casos de pederastia supone una discriminación con mala intención contra la Iglesia. Dice, se está desarrollando una campaña contra la Iglesia Católica. Otro cardenal, que seguro que identificáis porque es el hombre más integrista y reaccionario de la Iglesia Católica, que es el cardenal Cañizares, no sé si lo ubicáis, que fue arzobispo de Toledo y ahora es arzobispo de Valencia, ¿no? Por cierto, íntimo amigo de la vicepresidenta Fernández de la Vega, todo hay que decirlo, que fue el que juntamente con Fernández de la Vega pues facilitó todo tipo de apoyos a la enseñanza de la religión en la escuela. Y otro dato, pues Cañizares decía lo mismo, ¿no? Que los casos de pederastia denunciados por los medios laicos de comunicación son la mejor prueba de que está triunfando el ateísmo en la sociedad española. Pero todavía más cerca, recordaréis una entrevista que le hizo El País al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de la cadena COPE, se llama Fernando Jiménez Barrio Canal. Y recordáis que en aquella entrevista le plantean la pregunta, ¿no? Y de una manera distante y evasiva le quita importancia, no tiene ninguna pizca de sensibilidad ante las víctimas y lleva a minusvalorar el problema al considerarlo irrelevante. Pero si ustedes recuperan esa entrevista, comprobarán que es un adjetivo que recalca 4 veces seguidas. El fenómeno de la pederastia en la Iglesia Católica es un fenómeno irrelevante, ¿no? Y dice, y digo yo el comentario, las respuestas eran las de un burócrata solo preocupado por el estado de las finanzas, porque claro, le preguntan, oiga, ¿y cómo puede resolver desde el punto de vista de las finanzas la Iglesia este tema y cómo se puede reparar tantas agresiones contra tantos muchachos y tal? Y decía, no, mire, yo eso todavía no me lo han presentado para evaluarlo. O sea que incluso ese aspecto lo tenía marginado. Y luego el ínclito sobrino de mi padre, José María Gil Tamayo, que fue el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y el portavoz, que ahora lo han nombrado obispo de Ávila. Bueno, pues Gil Tamayo, claro, no le quedó más remedio que reconocer el silencio cómplice, ¿no?, guardado por la Iglesia ante la pederastia, ¿no? Pero ¿qué hizo? Cargó contra la sociedad, contra los medios de comunicación, contra los centros de enseñanza y contra el Estado. Por ejemplo, dice, la sociedad es también responsable por el silencio que guardó. El silencio que guardó. Y yo comento, dice, por compartir la cultura común del silencio episcopal. Y yo pregunto, ¿qué información pudiera tener la sociedad de unos hechos que mantenía en el más absoluto secreto la jerarquía eclesiástica? Claro. El segundo, contra los medios de comunicación, pues también lanza una soflama, ¿no? Y dice, los acusa de llevar a cabo una campaña intencionada para criminalizar y para desacreditar a la Iglesia. Y yo digo, desacreditar a la Iglesia,
¿no cree el padre Gil Tamayo, cuando le nombraron secretario general de la Conferencia Episcopal, me contó un periodista que el comentario generalizado es ¿otro Tamayo? No, por favor. Pero claro, era un Tamayo que era defensor de la fe y el apologeta, ¿no? Y entonces yo pregunto, ¿no cree el padre Gil Tamayo que bastante desacreditada está ya no la Iglesia como comunidad de creyentes, sino el cuerpo episcopal con su permisividad reconocida por los mismos jerarcas ante pecados tan graves desde el punto de vista religioso y delitos de lesa humanidad cometidos con premeditación y alevosía? Y luego también críticas contra el Estado. Este no paró mientes en ninguna institución. Y entonces al Estado le acusa de imponer a los abusadores sexuales penas más leves que las de la Iglesia y dejar a las víctimas sin posibilidad de defensa. Y yo pregunto, ¿cómo puede hacer esta afirmación cuando ha sido la jerarquía eclesiástica con su ocultamiento la que se ha negado a colaborar con la justicia durante décadas? Y todavía ha hecho otras dos declaraciones. En la homilía que pronunció, yo es que tengo la obligación de comentar los textos eclesiásticos y puede parecer aburrido, pero yo me lo paso muy bien, porque dicen tales barbaridades que se desmontan fácilmente, ¿no? Y luego, como con todos los respetos, pero creo que de estos temas y de fundamentación teológica tengo un poco más que ellos, pues realmente me siento, disfruto y me lo paso bien. Bueno, pues leyendo la homilía de Gil Tamayo, cuando fue consagrado obispo en la Catedral de Ávila, me di cuenta de que dijo, efectivamente, es muy grave el pecado de la pederastia, pero la mayoría de los casos se producen en el seno de las familias. Fíjense qué manera, ¿no? Y cuando ya en otro momento, me parece que fue... ¿Cómo? No, perdón. Recientemente, no sé si habéis leído en El País, que había una información de Juan Bedoya que decía que los comportamientos pederásticos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, se conocían en el Vaticano desde hacía 63 años, ¿no? Y también ahí, pues el padre, ya obispo Gil Tamayo, pues dijo, bueno, pero la mayoría de los sacerdotes son fieles al celibato. Por tanto, son excepciones los casos de los comportamientos pederásticos. Y la última reflexión sobre la situación española, ¿no? Que es lo que indicabas al principio, ¿no? Que ese silencio cómplice contrasta con la locuacidad de los obispos españoles a través de documentos contra una serie de situaciones que en realidad son de reconocimiento de derechos humanos. Analizando los documentos de las últimas décadas de los obispos españoles, me he encontrado con 14 noes y un solo sí. Por ejemplo, no al LGTBI, no a la ideología de género, que además no la llaman teoría de género como es, que es una teoría científica que tiene sus fundamentos, pues, primero fundamentos biológicos y después fundamentos filosóficos, sociológicos, etcétera, etcétera. No al aborto, no al divorcio, no a las relaciones prematrimoniales, no a los métodos anticonceptivos, no a la píldora del día después, no al matrimonio de los sacerdotes, no al sacerdocio de las mujeres, no a las parejas de hecho, no a la homosexualidad, no al matrimonio igualitario, no a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no a la fecundación in vitro. No sé si leísteis las declaraciones del obispo de Córdoba, que decía la fecundación in vitro es un aquelarre químico. Y una mujer cordobesa, católica, le escribió una carta y le dijo, mire usted, yo tengo 2 hijos, uno
por nacimiento de relaciones sexuales con mi esposo. El otro de fecundación in vitro. Entonces, ¿usted cree que el primero es hijo de Dios y el segundo no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo? Claro, porque dice, además, quiero comunicarle, para que usted lo sepa, no le voy a decir en qué parroquia lo bauticé, porque no sancione usted a los sacerdotes, pero un sacerdote me lo bautizó sin ningún problema, ¿no? No al acceso a la Eucaristía de las personas divorciadas, vueltas a casar, no a las personas homosexuales, al sacerdocio. ¿Recordáis las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, recién estrenado, ¿no? Cuando dijo, nosotros tenemos derecho a elegir el perfil de las personas que queremos que sean sacerdotes, y estas tienen que ser heterosexuales y por tanto realmente hombres. En ese mismo momento, si yo hubiera sido presidente de la Conferencia Episcopal, hubiera revocado el nombramiento y hubiera dicho nuevas elecciones, porque esto es intolerable. Y un solo sí me he encontrado: sí a la castidad. Claro. Imagínense ustedes cómo esa locuacidad en estos temas contrasta con el comportamiento en relación con los pederastas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que con estas declaraciones lo que refuerzan es el patriarcado heteronormativo y la binariedad afectivo-sexual, pero a su vez están fomentando la homofobia. Y dan Pablo, y esto es lo que creo que hay que decir desde el punto de vista político, que estas declaraciones tan homofóbicas dan pábulo a las organizaciones y partidos que defienden en sus programas propuestas sexistas, homófobas y contrarias a la igualdad y a la justicia de género. Dicho claramente. Ya hay ahora, como han podido leer, declaraciones de obispos diciendo que Vox no es de la extrema derecha y que Vox es un partido constitucional. Evidentemente, porque quien alimenta buena parte de las propuestas desde el punto de vista del género y de la sexualidad son ellos, ¿no? Con esas proclamas que anteriormente os he indicado. Y luego, la insensibilidad de la jerarquía católica hacia la violencia de género y hacia las agresiones contra gays, lesbianas y transexuales. Y finalmente, el tema de las excomuniones. Y esto con el Código de Derecho en la mano, que lo tengo en casa porque mi amigo Casiano, cuando falleció, antes de fallecer, me dijo: llévate todos los libros que quieras porque a ti te van a ser más útiles que a mi familia, ¿no? Y uno de los libros que yo me llevé fue el Código de Derecho Canónico. Entonces, ¿qué he descubierto en el Código de Derecho Canónico? Que se decreta la excomunión contra las mujeres que abortan. Y además, late sentencie, que quiere decir automáticamente, sin que haya una declaración de condena. Se decreta la excomunión para las mujeres ordenadas sacerdotes. Pero sin embargo no hay excomunión para los sacerdotes y religiosos pederastas, quienes tras las denuncias e incluso la autoculpabilización pues han seguido ejerciendo sus actividades religiosas y han seguido manteniéndose en contacto con menores. Y lo único, lo que hacían era cambiarles de lugar para su actividad pastoral o mandarlos a misiones. Pero claro, como no informaban a las responsables de esas actividades pastorales de que iba porque era un pederasta y iba castigado, pues volvía a delinquir sin ningún tipo de problema. Pues esta es la situación. ¿Qué han hecho los obispos españoles? Pues en vez de lo de los obispos franceses, que han hecho una comisión independiente, en vez de los obispos alemanes, que han hecho han creado una comisión para una investigación de los últimos 60 o 70 años, pues han creado una comisión totalmente interna
presidida además por un obispo que es el obispo de Astorga, que es el que más casos tiene de pederastia, como habéis podido leer en El País, ¿no? Como indicabas al principio, pues me parece que este es uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica en los 70 últimos años, ¿no? Y por eso el panorama no puede ser más desolador. Y termino diciendo, no me extraña que cada día sea mayor el número de personas que abandonan la Iglesia Católica, bien apostatando, bien haciendo mutis por el foro. Y hacen muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradecer a José Tamayo, y antes de dar ahora 3-4 palabras le dejamos a él de nuevo, pero vamos, todo el mundo que quiere intervenir. Efectivamente, comentaba el caso de Estados Unidos. Hay una película que seguramente casi todo el mundo habrá visto, que puso sobre el tapete pues el caso de Boston, la película Spotlight, que seguramente vimos, y anteriormente había otra que quizás menos conocida, que era documental, que al hilo de lo que comentaba Tamayo del traslado sucesivo, que es Líbranos del mal, no confundir con una película del mismo nombre, que era un documental de un cura de origen irlandés que le trasladaron infinitas veces hasta que ya era imposible, ya le devolvieron a Irlanda, y en una entrevista que consigue la directora hacerle, él no tenía ningún sentimiento de culpa, de nada, aunque reconocía que había ocurrido, ¿no? Digo, es muy interesante el tema de la compasión que mencionabas. Bueno, esto al hilo también de que antes se me ha olvidado, hablo de películas, que aquí los miércoles o bien hay conferencia o bien hay cineclub. Estamos ahora con un ciclo de cine dedicado al cine negro. Próximo miércoles un peliculón, Retorno al pasado. Bueno, yo ya termino, y ahora quien quiere intervenir me vais diciendo, levantando la mano, nombre, 3-4 palabras. Dime tu nombre. Arturo. ¿Alguno más? Y María. Venga, doy 3, comentáis lo que queréis. Tomo yo nota, no te preocupes. Ah, bueno, Eulalia, Arturo y María. Intervenir, luego le dejamos otra vez de Tamayo. Venga, pues Eulalia, cuando quieras. Bueno, habla alto, que te diga todo el mundo, eso sí. Bueno, pues muchas gracias por tan brillantísima ponencia, que bueno, no hace falta que se lo diga. Pero a mí lo que me queda en la duda, porque todas estas cosas que usted nos ha comentado, más o menos las conocemos, las hemos podido seguir por la prensa. A mí la duda que más me queda es cómo es posible que efectivamente no tiene ningún sentimiento de culpabilidad ni de compasión, son psicópatas, es una figura psicológica que no tiene capacidad de compasión ante nadie, o raya en distinto grado, por supuesto, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprende es cómo puede seguir habiendo gente católica que conoce estos casos, incluso víctimas que después de haber sido torturadas durante años, o directamente, o han sido sus hijos, o han sido sus sobrinos, o han sido... O sea, ¿cómo es posible que esa gente no haga mutis por el foro, sino simplemente intente apostatar? Porque es que ya sé que está muy difícil, ¿no? Lo de apostatar, pero pone muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no digan públicamente, mira, la Iglesia Católica es un nido de perversión, es un aquelarre? Eso sí que es un aquelarre físico, no químico, físico y económico. Entonces, ¿cómo es posible? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo me pregunto, ¿qué hace la Fiscalía del Estado? ¿Qué hace la Fiscalía del Estado? ¿Cómo es posible que los fiscales no denuncien todos estos casos ante el conocimiento? No abran una investigación, porque ya sabemos que cuando juzga la Iglesia, pues bueno, juzga como juzga. Entonces, ¿cómo es posible que ante esas denuncias, esas públicas, porque son públicas y bien conocidas, no intervenga la Fiscalía del Estado e investigue y condene a toda esta gente? Esas son mis dudas. Doy las 3 palabras y luego respondes en bloque. Arturo. Yo solo quería preguntarte si existe alguna cuantificación de cuál es el alcance. Pues, al parecer estás hablando de que en los últimos 70 años
si se dan los 70 años se habría dado antes también, lo que pasa que vamos a... Pero bueno, en estos 70 años donde ya parece que hay un plazo, un tiempo explícito, ¿se tiene una idea de la cuantificación? ¿Cuánto supone eso? Es decir, de los alumnos que han pasado por lo, como tú decías, por los seminarios, por las catequesis, ¿cuántos han sufrido violación? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos casos de pederastia ha habido? Una estimación, si existe, solamente no sabe. Venga, gracias. Hombre, ya sé que es difícil, pero ¿cuál es la idea que se tiene de eso? Gracias, Arturo. María. Mi pregunta va un poco relacionada también con lo que ha planteado Eulalia, porque en Estados Unidos, y yo creo que también en Irlanda, en otros países de Alemania quizá, claro, la Iglesia ha tenido que desembolsar grandes cantidades de dinero para tapar estos casos y para evitar que las denuncias fueran públicas. Entonces yo me pregunto, ¿es que en esos países tenían más confianza en la justicia, precisamente en la justicia pública, ¿no? Y temían que llegara a ser público, que los jueces juzgaran, condenaran y demás, y las iglesias de esos sitios, de Estados Unidos concretamente, y también en Europa, han paralizado esto porque confiaban efectivamente que podía haber una justicia pública eficaz? Por un lado, eso. Y en España es diferente. Y también tengo dudas, es que siempre tiene que pasar a través de la jerarquía eclesiástica, los privilegios que tiene, sus propios códigos eclesiásticos y demás, como está ocurriendo en España, que está ocurriendo que hace de tapón para que esto pueda trascender. No sé si en todos los países ocurre esto, es que tengo dudas, porque en España desde luego ha habido ese tapón de que no colaboraban con la justicia, de que primero los obispos intervenían. No sé. Gracias. Comenta ahora Tamayo y luego va a dar más palabras a quien quiera. Bueno, muchas gracias por las tres preguntas. Eulalia, psicópatas, yo creo que si les calificamos de psicópatas, lo situamos en el ámbito de una patología, ¿no? Y habría que llevarlos pues al especialista, ¿no? A mí me parece que puede ser que sean psicópatas también, pero antes que nada son unos criminales que abusan de su reconocimiento religioso y sagrado para cometer los crímenes más terribles, ¿no? Por tanto, yo en el ámbito del análisis religioso del fenómeno lo situaría en el ámbito que he indicado, y desde el punto de vista jurídico por supuesto que también, ¿no? Luego, ¿cómo siguen dentro, no? ¿Cómo siguen dentro? Bueno, pues porque yo creo que hay todavía mucha credulidad, es decir, que mucha gente sigue dentro a pesar de todo esto, porque son creyentes crédulos que no creyentes críticos. ¿Por qué? Porque no han sido educados en la conciencia crítica como hemos podido ser educados algunos, ¿no? O como nos hemos educado. Y por eso pues hay esa tendencia a seguir creyendo que predomina la bondad sobre la maldad, que son excepciones los casos, pero en la mayoría no, pero que estoy haciendo yo un análisis desde fuera de la mentalidad de esta gente. Y luego hay otras personas que yo creo que son pues más conscientes, que distinguen perfectamente lo que es el comportamiento religioso de los sacerdotes, de los obispos, de las personas sagradas y lo que es la creencia en sí. Y posiblemente pues sean personas de estas creyentes sin iglesia, que están desvinculadas de toda la institución. Pero también estoy de acuerdo con lo que he dicho al final, de que en lo más normal y sobre todo en los casos que a quienes les ha afectado este comportamiento, pues tendría que ser
o mutis por el foro o un acto de pederastia, que no es tan fácil porque lo dificultan, ¿no? Luego, ¿qué hace la Fiscalía ante este tipo de denuncias? Bueno, yo creo, voy a hacer una afirmación un poco arriesgada, pero con un yo creo, o me parece, o a mi juicio, yo creo que todavía hoy la justicia en España sigue siendo muy temerosa ante el fenómeno religioso y ante las personas consagradas, podríamos decir. Y un ejemplo lo tenemos en el caso de los romanones. ¿Recordáis el caso de este grupo de sacerdotes de Granada? Que parece que hay demostraciones y pruebas fehacientes de que era una organización que se dedicaba, pues a eso, a abusar de todas aquellas personas indefensas que tenían a su alrededor, ¿no? Ha habido un juicio y yo creo que el juez pues los ha eximido de toda responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a mí me parece que todavía hoy la transición religiosa no se ha producido en España. Tristemente, lo tengo que decir. Fíjense que, además lo digo, hoy es día 15, pues 12 días después de cumplirse el 40 aniversario de la firma del concordato renovado, que fue el 3 de enero del año 1979. Entonces yo creo que todavía los poderes públicos, tanto el poder gubernamental como el poder legislativo, como el poder judicial, están hipotecados en cierta manera por la jerarquía católica, a la que le tienen más respeto de lo que sus malos comportamientos deberían tener. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy grave, que los jueces tengan esa especie de respeto reverencial. Pues no lo sé, y es verdad, porque en otros países hay obispos, hay arzobispos, hay cardenales, hay sacerdotes que van a la justicia y se sientan en el banquillo. El caso, por ejemplo, del cardenal Pell, no sé si es Pell o Penn, de Australia, pues ahí está sentado. El caso, por ejemplo, del cardenal de Santiago de Chile, Esati, pues yo no sé si se ha sentado o se va a sentar, ¿no? Entonces, esa pregunta me parece clave, es decir, ¿qué hace la Fiscalía del Estado, qué hacen los jueces para que haya esa impunidad, ¿no? Por lo que se refiere a la pregunta de Arturo, la cuantificación. Claro, es muy difícil cuantificar. Primero porque, claro, es un fenómeno tan universal y tan extendido que tendría que haber una organización, qué sé yo, como Amnistía Internacional, que se dedicara a cuantificar y a poner freno y denunciar todos estos casos. Pero además es que yo creo que la cuantificación tampoco, diríamos, sería como el retrato de todo lo que ha sucedido, porque hay muchos mecanismos que intervienen en las personas pederastizadas que les impiden denunciarlo, ¿no? Y claro, pues, pero eso pasa también en el campo, por ejemplo, de los artistas. ¿Cuándo se ha producido el Me Too? Pues muy recientemente, pero hasta hace 2 años o año y medio, pues se producían todos esos fenómenos que eran conocidos, pero no salían a la luz. Por eso es importante que se haga una cuantificación para ver la gravedad del problema, pero esa cuantificación tampoco nos daría idea de la extensión del problema. Y luego, la tercera pregunta es el tema de la confianza en la justicia. ¿En Estados Unidos hay más confianza en la justicia que en España? Pues no lo sé, porque yo no conozco el funcionamiento de la justicia. Es que incluso en muchos casos no era a través de un juicio como se indemnizaba a la víctima o a la familia, sino que era en unas negociaciones privadas en el arzobispado o en cualquier otro lugar donde se llegaba a un acuerdo de entregar una cantidad. Los Ángeles, por ejemplo, es una diócesis, y Boston creo que también, arruinadas,
por tantos millones de dólares como tuvieron que pagar. Pero yo creo que eso en muchos casos no fue a través de un acuerdo ante un juez, sino de manera particular como un fenómeno privado, ¿no? Claro, y ese es el gran problema, porque para mí el fenómeno de la pederastia es un fenómeno estructural y es un fenómeno institucional, ¿no? Que además, bueno, lo que voy a decir también puede ser una desmesura, ¿no? Pero había una cierta educación en los seminarios ante esa idea de la superioridad del sacerdote, de la ejemplaridad, de llevar las almas al cielo. Ese era diríamos, el estar por encima, claro, y el estar por encima, ¿a qué conducía? Pues a controlar las almas, a controlar las conciencias, a controlar las mentes y a controlar los cuerpos. Pero esa era la educación. Perdonad que hable con esta franqueza, pero yo creo que a eso nos enseñaban, a ser personas superiores, personas intocables, personas sagradas. El sacerdote era, pues eso, la representación absoluta de Dios. Por tanto, cualquier actuación que llevara a cabo estaba justificada precisamente por su superioridad. Pero en relación con la justicia y la mayor confianza a la justicia en otros países que aquí, pues sinceramente no lo sé. Muy bien. Más palabras tengo a Juanjo, Javier y dime tú, Vicente. Venga, pues Juanjo, Javier, Vicente. Luego doy más. Luego doy más, no os preocupéis. Venga, Juanjo. En el próximo mes Javier. de febrero están convocados todas las conferencias episcopales en el Vaticano para dar una llamada a capítulo y yo quería saber si tienes información de por dónde pueden ir los tiros, porque últimamente en medios de comunicación, yo no tengo acceso a medios eclesiásticos directos, se habla de pues, un discurso expiativo bajo el punto de vista que son excepciones, o de que sería necesario modificar el tema del Código de Derecho Canónico, hasta qué punto de pasar un poco más la justicia no tanto sagrada a justicia civil. Se habla también del tema, y esos medios lo mencionan, de si este origen, aparte psicópata o criminal, es un origen también del celibato. No se menciona para nada la pederastia lésbica, que seguro que existe. No sé si estamos todavía en una fase como anteriormente a los 70 años de la pederastia masculina. Entonces, pues ese patriarcado institucional sagrado, como lo defines, ¿cómo crees tú que puede evolucionar en el marco de esta llamada a capítulo por parte del Papa? Venga, gracias, Juanjo. Javier. Bueno, sí. Yo es que un poco era en la línea de lo que ha expuesto Juanjo, pero de todas las maneras, mi pregunta era si se ha hecho algún estudio de la pederastia en otros lugares, en otra religión, donde no sea la religión católica y donde, por eso digo que estaría en la línea de Juan José, que ha preguntado si el celibato sería un elemento que podría influir, lo cual no disculparía para nada, por supuesto, pero quiero decir, si se ha visto eso, se ha visto en otros lugares donde hay otras religiones que también se da este fenómeno de la pederastia, y si se podría mezclar o se podría introducir ese elemento del celibato. Venga, gracias, Vicente. Javier. Sí, yo en la línea un poco de lo que se preguntaba, ¿por qué no hay sentencias? Una de las cosas importantes que se tener en cuenta es la prescripción del delito. Es decir, muchos de estos delitos, cuando realmente se denuncian, ya han prescrito. Y entonces, de hecho, ahora hay una ley que está elevada a trámite, justo en el último, parece que en el último Consejo de Ministros de este gobierno la ha llevado, y es la ley de violencia contra el menor, en la cual uno de los puntos que se añadía, y entre otras cosas, porque lo apuntaba Save the Children, y era que la prescripción empezara a contar a partir de los 50 años de la persona que ha sido abusada. Porque se considera que es el momento en el que ya tiene capacidad para poder, de alguna manera, denunciar el hecho. Lo que ha presentado finalmente el gobierno es elevarla hasta los 30 años. Es decir, a partir de los 30 años empiece a prescribir la prescripción del delito. Y luego, por otro lado, hay quien la plantea que no prescriba nunca.
que sería un poco a lo que deberíamos tender. Un poco en esa línea, si eso tiene la incidencia en el hecho de que no haya sentencias, un poco el hecho de que la ley que ahora mismo ampara en España, pues la prescripción del delito hace que la mayoría de los casos cuando salen a la luz, pues ya han prescrito y por eso no se puede hacer nada contra ellos. Venga, gracias, Javier. Ahora tú sí, Sí, empezando por lo último, creo que es un privilegio para los pederastas. La legislación actual los exime de pena, porque claro, hay muchos factores que intervienen en la demora de la persona agredida para denunciar. Muchos fenómenos. Yo he intentado explicar algunos, ¿no? Entonces yo creo que eso da vía libre al pederasta para liberarse de cualquier pena o condena. Claro, mira, se puede decir a nivel eclesiástico, nosotros ya los condenamos, los recluimos en un monasterio. Claro, ¿qué pasó con Martial Maciel? ¿Os acordáis, no? Martial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, viene a España en la década de los 40, estudia en Comillas y en Santander, en un pueblo que se llama Ontaneda, crea un seminario. Y desde el primer momento, en ese seminario, comete todo este tipo de comportamientos pederásticos, ¿no? Y, no obstante, Pío XII reconoce esta institución, después Pablo VI no interviene, Juan Pablo II le protege, digámoslo claramente. Juan Pablo II, como tiene dos fuentes de ingresos pues muy necesarias para sufragar tantos gastos, que son el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, pues lo que hace es protegerle e incluso ponerle como ejemplo y como modelo, cuando se sabía perfectamente la doble, la triple o la cuádruple vida que hacía, ¿no? Entonces, claro, por una parte tendríamos que la actual legislación privilegia y de alguna manera exime de culpa o al menos de pena a los pederastas, y yo creo que habría que tender a que fuera imprescriptible, porque el Papa, por ejemplo, ha dicho hace muy poco que es un vil crimen, ¿no? Claro, que es más crimen que ese comportamiento, ¿no? Y yo creo que sí, que habría que replantear el tema desde el punto de vista de la justicia penal. ¿Qué pasa en otras religiones? Pues yo, que tengo muy buena relación con otras religiones, he preguntado, por ejemplo, el otro día a un amigo compañero protestante, y dice que dentro del protestantismo también se dan estos fenómenos y de manera bastante extendida, ¿no? Le pregunté por España y ahí no me contestó, pero claro, es muy minoritaria la iglesia evangélica, pero por ejemplo en América Latina, que conozco bien, donde el protestantismo tiene una presencia cuantitativa importante, sí se dan casos también. Pero claro, esto se puede plantear en relación con el celibato. ¿El celibato influye en este tipo de comportamientos pederásticos? Pues el otro día preguntaron en El País, no sé si recordáis, a dos personas, una psiquiatra me parece y una teóloga. La teóloga la tengo en mi casa, Margarita Pintos, que tú la conoces, y dijo que no. Las dos personas coincidieron en que el celibato no contribuía a fomentar la pederastia en las personas a quienes... Yo pienso que sí, yo sí pienso. Fijaos, lo primero que yo haría, si tuviera una responsabilidad dentro de la Iglesia Católica, sería eliminar los seminarios. No como espacios de formación, sino como lugares de convivencia. ¿Y por qué? Pues porque yo tengo la experiencia. Vivíamos 350 personas, primero en el seminario de Carrión de los Condes y después en el seminario de Palencia. Y antes, en un seminario del norte de la provincia de Palencia, limítrofe con Santander, Levanza, ¿no?
Imaginaos lo que era eso, 350 muchachos dirigidos por 10 o 12 sacerdotes en ese contexto. No teníamos ni capacidad ni posibilidad de acariciar a un gato, que íbamos de vacaciones y el prefecto de disciplina nos decía mucho cuidado con expresar externamente los afectos cuando lleguéis a ver a vuestros padres de vacaciones, ¿no? A ser posible la mano, y no expresarlo de manera como muy efusiva, ¿no? El cariño que podáis tenerlos. Claro, todo esto lógicamente genera un clima verdaderamente extraño, ¿no? Por eso yo no digo que no tenga que haber seminarios o facultades de teología, claro que sí, pero los estudiantes que van a las facultades de teología, como yo fui a la teología de Comillas y a la teología de Salamanca, a la Pontificia de Salamanca y de Comillas, no vivíamos internos, sino cada uno vivía en su casa, ¿no? Y por eso yo creo que los seminarios son uno de los espacios que más pueden fomentar este tipo de comportamientos, ¿no? Y luego, sin duda ninguna, desde mi punto de vista, el celibato yo creo que también influye, porque es un celibato, cuidado, impuesto. Otra cosa muy distinta es el celibato opcional, es decir, quien quiere ser sacerdote y quiere ser célibe está en su perfecto derecho, ¿no? Pero no hay por qué limitar, aparte de que ese fenómeno, el sacerdote casado se da, por ejemplo, dentro del catolicismo en la Iglesia oriental. La Iglesia oriental católica contempla los sacerdotes casados, ¿no? Y luego, por lo que se refiere a el tema de la pederastia lésbica, claro, yo creo que se tiene que dar, pero estamos en una etapa como de contención y eso parece que es algo que hay que evitar, ¿no? Pero evidentemente, y dentro de la pederastia lésbica se produce también el fenómeno de la estructura jerárquico-piramidal. Es decir, el poder, por ejemplo, de las superioras en los conventos y en los monasterios, el poder absoluto de las abadesas, ¿no? Claro, pues ahí sin duda ninguna, como no son congregaciones democráticas, como la autoridad impone el principio de la obediencia, pues transgredir pues uno de los votos. El voto en las congregaciones religiosas uno de los votos es el de la obediencia, ¿no? Pues claro, transgredir ese voto supone que te expulsen, supone que te sancionen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí. Y luego, ¿qué va a pasar en la reunión del Vaticano con los presidentes de todas las conferencias episcopales en el mes de febrero? Pues, no sé, yo tengo un cierto escepticismo, porque ya los obispos españoles han dicho que no van a revisar el pasado si no es porque se lo manda el Papa. O sea que no hay convicciones por parte de los obispos de las diferentes diócesis, ¿no? El principio, yo creo que ahora mismo el mayor rechazo que tiene el Papa en sus reformas está en el Vaticano, en la curia, y en los propios obispos de las diferentes diócesis de los diferentes países, ¿no? Pero claro, externamente aceptan las pequeñas reformas que está haciendo, pero no por convicción, sino por el principio de obediencia, con lo cual, pues no sé qué va a pasar ahí, ¿no? Yo no tengo mucha esperanza. Luego, por otra parte, he leído hoy o ayer que una persona objeto de pederastia de la diócesis de Astorga, me parece, o de León, ha pedido su documentación y su informe y el Vaticano le ha dicho que no. Eso es terrible, ¿no? O sea que estamos en esa situación de ocultamiento de pruebas. Ojalá me equivoque, pero puede ser que haya un gran escenario, claro, porque eso impresiona, pero ya me diréis si no fomenta la pederastia, que la reunión que se va a celebrar en el Vaticano va a ser pues, de 150 o 200 presidentes de conferencias episcopales, todos hombres, todos varones. Eso para mí, yo creo que es la prueba más evidente de que no van a ser capaces
de llegar a acuerdos definitivos, ¿no? Venga, gracias. Más palabras. ¿Esto tiene algún momento de finalización? Porque yo, no, si yo estoy encantado, como veis. Vamos a dejar un cuarto de hora. Venga, un cuarto de hora más. Fermín, me habías pedido por aquí, Paco. Y, no, pues me las han pedido. ¿Alguien más? No, de momento, Fermín y luego Paco. Fermín. Sí. La idea es que no son pecados sino delitos, y que no se trata de que la Iglesia lo resuelva en el terreno de la moral, sino de lo que es penal. Se ha planteado la posibilidad de una iniciativa a nivel internacional, pues porque el Vaticano es internacional, precisamente ante las Cortes de Justicia internacionales, en concreto la de Roma, la posibilidad, además diciendo que son delitos de lesa humanidad, por tanto no prescriben, y que fuera una iniciativa. Entonces ha habido una iniciativa, y lo han planteado, creo que entre otros la Internacional de Libre Pensamiento, aquí hablamos, algunos también estaban por la línea Redes Cristianas, de París, estas gentes, pero esta iniciativa, que sería importante, tiene el problema de que hace falta, de que hace falten presentes en eso las propias víctimas. Si no hay víctimas, difícilmente la vía penal lleva. Entonces es una pregunta, aparte de estar informados sobre esto, y parece, pero ¿hay asociaciones de víctimas ya? Quiero decir, porque el problema es que salen los casos, como salieron en el país, aislados. El problema es, como en otros sitios, si hay una coordinación o una asociación de víctimas que estuvieran dispuestas a tirar adelante este problema. Gracias, Fermín. Paco. La pregunta es la misma que Fermín, pero con una variante. Es el tema de que las justicias, en general, se consideran autónomas, independientes. Estamos hablando de un delito permanente, como estar atentando contra el derecho fundamental de la persona, y eso no prescribe nunca. No prescribe nunca, igual que los delitos que hemos tocado en otras circunstancias, que no es el caso de sacarlos aquí a reducir, pero sí que están tocando temas muy sensibles. Que la persona ofendida, la víctima, se va al otro barrio con el tema en el cuerpo, no lo aguante nunca. Una prueba de que la justicia es impermeable a los temas de los derechos, del derecho internacional en cuanto a los delitos permanentes. El Tribunal Supremo hace 10 días ha anulado tres artículos de la ley de memoria histórica de Navarra, porque está impidiendo, o sea, según el Tribunal Supremo, las personas no tienen derecho a investigar por su cuenta, porque la obligación es investigarlo a través de la justicia, o sea, del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que como la justicia se cubre en salud, y en este caso una justicia impermeable, va a impedir por todos los medios, y no digamos el resto de eso, si no vamos al Tribunal Penal Internacional, vamos a encontrar lo mismo, porque no están prosperando ninguno de los requerimientos que están haciendo. El problema es que las mismas víctimas están coartadas para poder exponer sus casos. En primer lugar, por el tema de la prescripción, que es una prescripción absurda, quiere decir que no está contemplada en el derecho penal internacional, pero se aplica a niveles inferiores. Mientras no se imponga un derecho internacional en cuanto a la no prescripción de los delitos que atentan a derechos fundamentales de la persona, no tendremos salida del problema. Venga, antes, ¿hay alguna palabra más? Si no, ya para ir cerrando. Venga. Bueno, sobre las asociaciones de víctimas, en Francia ya se ha creado una asociación de víctimas y parece ser que eso es una garantía de que los casos denunciados lleguen a la justicia y tengan la sanción correspondiente. Y a mí me parece que ese sería también el caso en nuestro país, porque a través del diario El País pues ya se pueden poner en contacto las víctimas, no solamente las que han denunciado, sino también aquellas otras víctimas que todavía no se han atrevido a presentar
la denuncia. Y luego yo creo que las víctimas tienen que presentar la denuncia ante el juzgado, ante los jueces civiles y no solo ante la jerarquía católica, ¿no? Estos casos que se están dando en Astorga, al menos los medios de comunicación destacan más el aspecto de la denuncia y la inoperancia de las jerarquías, que es cierto, que todo lo que tiene que ver con la denuncia en los juzgados, ¿no? Y a mí me parece que eso es fundamental. Y luego que haya un Me Too, también en el caso de la pederastia, ¿no? Con una pedagogía que lleve a las víctimas a no considerarse doblemente victimizadas. Primero víctimas cuando fueron agredidas y ahora víctimas porque pueden ser expuestas públicamente, ¿no? Sino hacer ver que es un derecho, que es el derecho a una justicia justa, valga la redundancia. Yo creo que el tema de las asociaciones de víctimas es fundamental en todos los campos y muy especialmente en esto. Y por lo que se refiere a lo de la justicia impermeable que decía Paco, me alegro mucho de encontrarnos de nuevo, Paco. Somos muy amigos desde hace muchos años y nos encontramos en diferentes espacios. Yo creo que además en el caso de los niños la desprotección ante la justicia es mayor todavía. Ya de por sí hay una declaración, hablamos mucho de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU del año 48, pero es que hay otra declaración sobre los derechos del niño y creo que en muchos casos es papel mojado y esta desprotección se da también de manera más acusada en la situación de los comportamientos pederásticos. O sea que hay que tomarlo en serio porque precisamente son las personas más desprotegidas, las personas más vulnerables y las personas más indefensas, ¿no? Y si tenemos que hacer una opción por los sectores más vulnerables de la sociedad, también tenemos que hacer una opción por los sectores, por los niños y las niñas sometidas a pederastia, que son especialmente vulnerables porque no tienen ningún tipo de defensión. Entonces eso, yo apelo, aquí sí que apelo a la sociedad, pero no apelo a la sociedad responsabilizándola de que ha sido permisiva con la cultura del silencio de la jerarquía, porque no tenía conocimiento. Pero ahora que tenemos conocimiento, creo que el problema de la pederastia no es solo un problema religioso, sino que es un problema social, es un problema civil. Y yo os invito a todas y a todos a que nos movilicemos, que intervengamos, que participemos para conseguir, primero, que se creen estas asociaciones y, segundo, que este tipo de delitos, que bueno, la Iglesia puede considerar pecados, que tristemente no los considera pecados al mismo nivel que otros que no son pecados, ¿no? Pero en el caso de la sociedad civil, considerar que son realmente delitos contra personas vulnerables e indefensas por las que tenemos que optar de una manera especial. Bueno, antes